Violencia contra las mujeres. ¿Qué es la violencia de género o violencia contra la mujer? Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. ¿Y cuáles son esos tipos o formas de violencia que se desarrollan contra las mujeres? Una de las primeras formas es la violencia económica, que es toda acción u omisión de la persona agresora que se manifiesta a través de actos encaminados a limitarnos, controlarnos o impedirnos el ingreso económico. Ejemplo de este tipo de violencia ocurre cuando nuestro esposo u otros miembros de la familia nos prohíben trabajar en actividades remuneradas, o solamente nos asignan cierta cantidad de dinero, o nos indican cómo debemos gastar nuestro dinero. Relacionada a esta, pero un poquito más amplia, es la violencia patrimonial, que son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer. Incluye los daños a los bienes comunes o particulares mediante la transformación, sustracción, destrucción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Ejemplo de este tipo de violencia es cuando nos sustraen nuestro dinero o que al momento de casarnos nos obliguen a tomar un régimen patrimonial que no nos beneficia, o que nos obliguen a transferir todos nuestros bienes al cónyuge o a la familia de éste. Otra forma de violencia es la violencia física, que es toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionarnos daño o sufrimiento físico y que es ejercida por cualquier persona del entorno familiar, social o laboral. Ejemplo de este tipo de violencia van desde los empujones hasta verdaderas palizas. Otra forma de violencia es la psicológica o emocional, que es toda conducta directa o indirecta que ocasiona daño emocional, disminuye la autoestima, perjudica o perturba el sano desarrollo de nosotras las mujeres, y esta conducta puede ser verbal o no verbal. Ejemplo de este tipo de violencia son los insultos y los chantajes. La violencia sexual es toda conducta ejercida por el cónyuge, jefe, colega de trabajo o cualquier persona que nos amenaza o nos vulnera nuestro derecho a decidir voluntariamente nuestra vida sexual en cualquiera de sus manifestaciones. Ejemplos son los piropos indeseados, las miradas lascivas, los roces, los manoteos, hasta llegar a la violación sexual. Otra de las formas de violencia es la simbólica, que es bastante complicada de visualizarla, pero son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, de desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y que naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Ejemplo de este tipo de violencia simbólica son los chistes y canciones que nos denigran o que nos limitan en nuestro accionar, o cuando se nos imponen estereotipos de belleza. Pero la forma más extrema de la violencia de género es la violencia feminicida, porque esta es producto de la violación de todos nuestros derechos humanos, tanto en el ámbito público como en el privado, y está conformada por el conjunto de conductas misóginas
que pueden ocasionar formas de muerte violenta. Ejemplo de este tipo de violencia son los asesinatos de las mujeres a manos de sus cónyuges. Dentro de todo este fenómeno de la violencia contra la mujer, hay una forma de violencia que en ocasiones resulta difícil reconocerla. Estamos hablando de la violencia entre parejas. Esta dinámica de violencia es un ciclo que pasa por 3 fases y que puede durar días, semanas, meses o años. La fase 1 de este ciclo es la acumulación de tensión, que es un periodo de agresiones psíquicas o verbales que se desencadenan por un evento. Puede ser, por ejemplo, la presión en el trabajo, el dinero o las cuentas por pagar, en el cual el agresor se siente impotente y elige reaccionar contra la esposa, compañera o novia con abuso verbal, insulto y acusaciones. En esta etapa habitualmente la víctima niega la realidad de la situación, mientras que el agresor incrementa la opresión, los celos y la posesión, asumiendo que es una conducta legítima. Esta fase, como ya dijimos, puede durar días o semanas, pero pronto va a migrar a la fase número 2, que es la fase de episodios agudos de violencia. Acá la tensión acumulada alcanza su máximo punto cuando el agresor realiza abusos verbales graves y ataques físicos o sexuales violentos. Se pierde toda forma de comunicación racional y generalmente la víctima se muestra sorprendida frente a estos hechos que se desencadenan frente a cualquier situación cotidiana y trivial. Pero es importante reconocer que el abuso siempre es intencional. En la fase 3, conocida como etapa de calma, la pareja usa mecanismos de defensa para quitarse la culpa o sentirse mejor y comienza a culpar a otros o a minimizar la violencia o a interpretar las cosas como son en realidad, y la víctima comienza a creer esta interpretación. En esta etapa de calma se distingue en términos de relaciones por una conducta de arrepentimiento y de afecto por parte del agresor, quien promete no volver a ser violento. La víctima cree que todo puede ser distinto y que puede ayudar a cambiarlo. En esta etapa se racionaliza, se justifica la situación, se intenta continuar la relación de forma normal. Sin embargo, el agresor se arrepiente cada vez menos y la frecuencia del ciclo de tensión, explosión, calma, se vuelven cada vez más cortos. El agresor no se detiene por sí solo. Si la víctima conserva la relación, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. Incluso puede derivarse en un feminicidio. Siendo tan grave, ¿por qué es difícil romper este ciclo? Bueno, porque la mujer no está empoderada de su valor como persona y sopesa la imagen social de señora respetable casada. Además, siente vergüenza y no busca ayuda. Y adicionalmente, nuestra cultura patriarcal la acusa como responsable de la agresión sufrida y de ser una víctima pasa a ser culpable. En este punto, ¿qué esperamos nosotras las mujeres del Estado ante estas manifestaciones de violencia? Bueno, las mujeres esperamos que se apliquen las leyes establecidas para combatir la violencia contra las mujeres. Se erradique la tolerancia social de la violencia hacia las mujeres a nivel de población y de medios de comunicación.
También esperamos que se fortalezca la investigación por parte de la Fiscalía General de la República y que se erradiquen los niveles de impunidad en las instancias obligadas a aplicar la ley. Nosotros las mujeres pedimos cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.